al Zoom de Diario de Cuba. Hoy nos acompaña el doctor jefe de servicios de pediatría del Hospital Universitario de Salamanca, Eduardo Consuegra. Bienvenido al Zoom de Diario de Cuba. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, que sé que debe estar muy ocupado. Generalmente en el Zoom de Diario de Cuba no tenemos doctores, así que es un honor que esté aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Evidentemente, cualquier invitación que venga en relación con Cuba, pues siempre me interesa y me gusta. O sea que encantadísimo de separar este tiempo para ti. Doctor, yo lo conozco porque leí un artículo que publicó el diario regional de Salamanca que se llama La Gaceta, que dice que usted escapó de Cuba porque no quería trabajar para Saddam Hussein. Así dice exactamente el título del artículo. Cuéntenos un poco a la audiencia de Diario de Cuba, en realidad esta historia, ¿cómo es? Esto ocurrió hace muchos años. En 1991 hubo una guerra, se llamaba la Guerra del Golfo, le llamaban, o la Operación Tormenta del Desierto, era como se llamaba cuando aquello. Y entonces en Cuba, cuando empezó la guerra, parece que Fidel Castro mandó a hacer un grupo de médicos para ponerlo a disposición de Saddam. Y entonces pues en el hospital me avisaron que había tenido el honor de haber sido escogido como pediatra de ese equipo. Y bueno, pues me negué, ahí dije que no, y tenía claro quién era Saddam y bueno, aunque había todavía en una época, o sea, todavía no, porque sigue siendo, pero una época muy cerrada desde el punto de vista de todo en Cuba. Prácticamente no se podía salir del país, no podías ni se te ocurría expresar tus opiniones y eso pues en un momento bastante duro. Y esa negativa fue lo que provocó una serie de sucesos que me fueron empujando hasta que prácticamente estuve perseguido y tuve que irme. Pero en principio es eso, o sea, me negué a ir a Irak. Yo en principio, por lo que me daban a entender, iba como pediatra de un equipo y entonces, nada, el director del hospital, del cardiocentro, que era donde trabajaba, cuando me negué me dijo, usted sabe que esto es una tarea de patria o muerte. Y yo le dije, esto es una tarea de muerte, pero no de patria, que yo sepa, yo soy cubano, no soy iraquí y no voy a ir. Entonces, pues bueno, mis recuerdos de esos días son muy intensos porque, claro, ¿qué pasa con tanto miedo y eso en el momento que dabas un paso de este tipo? Además, me reafirmé mucho varias veces en mi posición de no querer ir, pues todo el mundo tenía miedo y vives prácticamente una situación de ostracismo, ¿no? En que la gente evita hasta saludarte. Es como de pronto te has convertido en un apestoso o algo así, ¿no? Y esa sensación la tuve, no solo una sensación subjetiva, era así. O sea, recuerdo a algunos compañeros se acercaban a mí, me decían, me llamaban por el apellido, me decían, Consuelo, tú sabes que te tengo mucho aprecio y eso, pero yo tengo una familia y no sé qué, entonces pues claro, ¿no? Entonces evitaban saludarme. Fue duro, fueron meses así hasta que pasó el tiempo, fui preparando a la persona que se suponía que iba a sustituirme en mi puesto y en un momento determinado ya no seguí en el hospital, era una época dura y estuve después buscando un poco la vida por mi cuenta hasta que logré un refugio político, pedí asilo político estando en Cuba, pedí a los Estados Unidos y a España, los dos países me dieron refugio, pero decidí venirme a España, me llevaron hasta con escolta diplomática al aeropuerto y fue una salida bastante traumática. Le comentaba que la medicina en Cuba siempre ha sido uno de los pilares o uno de esos argumentos que siempre utiliza el régimen para defenderse. Los médicos siempre fueron los preferidos de Fidel Castro. Es un sector muy atendido, muy mirado y muy vigilado dentro de Cuba. Estamos hablando también de los años 90, con lo cual el monopolio de la información todavía ni siquiera había internet libre para todos los cubanos. ¿Cómo es que usted, en una edad tan temprana, tan joven, tenía como esa perspicacia para darse cuenta que detrás de esa misión había otros hilos manejándose? Era prácticamente instintivo. Yo desde muy jovencito me di cuenta que el comunismo, su base, era todo mentira. O sea, todo es una promesa de bienestar, de igualdad y es completamente mentira. Estuve en un colegio, la Escuela Lenin, que posiblemente te suene, La misma que la y, mía. y sí, pues mira, pues conoces bien. Entonces, pues claro, en la época en que yo estuve en la Lenin, veías la diferencia porque era un colegio recién hecho, muy bueno, con muchas condiciones, y entonces había diferencias claramente. Los hijos de los grandes dirigentes de Cuba tenían una serie de prebendas que no teníamos los hijos de las personas habituales, los cubanos de a pie. Todo lo que te contaban, recuerdas como en Cuba nos adoctrinaban con moral comunista, movimiento obrero cubano, comunismo científico, economía política del capitalismo, pues todo esto te lo van metiendo desde pequeño y si eras un poquito listo nada más y atendías un poco lo que te estaban contando, te dabas cuenta que era una cosa
completamente irrealizable. El ser humano no se puede manejar de esa manera. Entonces, en cuanto a esta parte de la pregunta, en cuanto a lo que me decías de los médicos en Cuba, es verdad que yo creo que la medicina ha sido una de las puntas de lanza para mostrar los llamados logros de la revolución, ¿no? Con los que nos han estado adoctrinando durante tanto tiempo. La medicina en Cuba era magnífica antes de 1959, sobre una combinación, una mezcla de la escuela española y la americana, con muchos elementos de la escuela francesa también, porque toda la parte de anatomía y todas estas cosas estaban muy basadas en eso. De hecho, incluso cuando en muchas especialidades como las ingenierías, arquitecturas, todos los libros eran rusos, los libros de la escuela de medicina seguían siendo los libros, los típicos, el Leeson, el Guyton, los libros americanos de siempre. Era una escuela fuerte y que se mantuvo durante tiempo así. Y en un momento determinado, Fidel, que era un tío tan malo como tan listo, se dio cuenta que tenía un filón ahí para vender aquello. Y entonces empezó a producir médicos a punta de pala, empezó a exportar un poco a los médicos que hemos estado trabajando, yo no, pero muchos compañeros han estado trabajando como esclavos prácticamente en terceros países. Todo el dinero se lo llevaba el gobierno de Cuba para lo que utilizarlo en lo que quisieran ellos y pagándole una miseria a tantos médicos que después han desertado, se han quedado por ahí u otros no han tenido por razones personales o lo que fuera que regresar a Cuba con unas condiciones paupérrimas como se vive ahora mismo en la isla. Entonces, la medicina cubana era buena, sí era buena. ¿Se ha ido deteriorando muchísimo? Pues también. Yo tristemente tengo que reconocer eso. Yo desde muy pronto fui profesor, ¿no? Y veía cómo iba la desmotivación según el empoderamiento económico. Pues claro, tienes que pensar qué comes al otro día. No te vas a poner a leer 30 artículos, ¿no? A pesar de eso, yo creo que sigue habiendo unos profesionales grandísimos en Cuba, sigue habiendo gente muy bien formada, pero de todas maneras sí noto también que los déficits. Y después, en cuanto a los mitos y eso, por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar muchos años, yo llevo casi 30 años viviendo en España y he trabajado como médico, como especialista. O sea, yo soy pediatra y dentro de la pediatría hago cuidados intensivos pediátricos, hice cardiología pediátrica en Cuba y me he dedicado aquí a hacer cuidados intensivos pediátricos, ¿no? Y después, bueno, terminé teniendo la jefatura de servicio de aquí del Universitario de Salamanca. Entonces, he podido trabajar en los dos lugares y la medicina española es magnífica, pero buenísima. O sea, y el sistema de sanidad de España, que es un país capitalista, es buenísimo y todo el mundo aquí tiene atención sanitaria. Y vienen inmigrantes y se atienden y se les da toda la atención que merecen como seres humanos. Siempre el comunismo, o sea, Cuba, vendió esto como que era, o sea, uy, se van a morir Exclusivo de... de Cuba. Esto es exclusivo, esto lo hacemos nosotros y la vida ha ido demostrando qué pasa, porque ¿cuál es la situación actual en los hospitales de Cuba? Yo lo sé porque tengo compañeros y tengo amigos ahí y sé que el deterioro ha sido terrible. Y es una pena tan grande que todavía haya gente que siga asumiendo eso como correcto. O sea, yo a veces cuando veo la tele y veo a políticos españoles defendiendo o haciéndose los que no pasa nada cuando se acercan a Cuba o a Maduro, por ejemplo, que es lo mismo, me da una tristeza tremenda, porque digo, pero ¿cómo se puede ignorar la historia de esta manera? Quiero que volvamos al momento escapar de Cuba. Esa situación exacta donde usted está sentado en el avión con su familia, que evidentemente el avión va a despegar y ya se da cuenta que ha escapado del infierno que había anteriormente, pero está escapando hacia algo completamente desconocido. ¿Recuerda Sí. qué usted sentía en ese momento? ¿Rabia hacia la dictadura? ¿Dolor por dejar atrás a su país y alguna parte de su familia? Usted contaba en la entrevista que le concedió al periódico que estaba dejando a su mamá en Cuba. Sí. Sentía mucha tristeza en el momento que se fue el avión, perdón. No No. puedo evitar emocionarme porque vuelvo a vivir eso y dejas todo. Dejé a mi madre, a mi hermana, a mis sobrinos pequeños, a mi cuñado, imagínate tú, tu primo, donde has crecido, y amigos míos que quiero mucho. Lo dejé, dejaba mi país toda mi vida atrás, pero sabía que para donde iba ya era mejor. Hasta ese momento estuvo muy fuerte, pero cuando empezó a moverse el avión, te sientes que dice, se acabó. O sea, también era, al fin salgo de aquí, ¿no? Es una mezcla de sentimientos y de sensaciones muy curiosa, porque es muy intensa además, porque tienes rabia, has perdido prácticamente tu vida. Pero bueno, ya está. Poco después de llegar aquí, yo estuve viviendo en un centro de acogida de refugiados cuando llegué a España, viví varios meses ahí
y de lo que me siento agradecidísimo, porque estaba con una ilusión tremenda, ¿no? Vivía con mi mujer y mi hijo, teníamos un baño, una habitación, un techo y comíamos, entonces pues fenomenal, intentando ver cómo empezábamos a trabajar. Y me hicieron una entrevista al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y entonces recuerdo que lo primero que me preguntaron fue, ¿le está costando mucho adaptarse a España? Y recuerdo que mi respuesta fue, me adapté en el avión. Y se empezaron todos a reír. Y es que me adapté en el avión, porque te puedes adaptar a Cuba cuando tú mentalmente decides acomodarte a que esto es lo normal. Es un mecanismo de defensa. Pero cuando te das cuenta de todo lo que te privan, no solo de las libertades, de todo, de lo material, de lo espiritual, de todo estás privado, cuando te das cuenta de eso es que es horrible. O sea, yo entiendo, la gente claro que se va en lo que se iban en lo que fuera. No es que todo sea color de rosa, porque la inmigración es un camino, siempre es duro. No es eso de que vengan para acá, que esto es una maravilla. No, no, no. La migración, o sea, te tienes que insertar en un lugar donde tú eres una persona diferente. Fíjate que yo llevo 30 años aquí casi y mira el acento que tengo. A que no te suena español, ¿eh? No, me Entonces, suena cubano. tengo algunos giros, que es lógico porque llevo muchísimo tiempo y vivo en el medio de Castilla, en el corazón de Castilla. Todos mis compañeros son españoles. Y entonces, obviamente, pues tengo algunos giros, pero sigo siendo el mismo cubano de siempre. Y Cuba sigue estando aquí. Eso es un hecho. Usted mencionaba en su respuesta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y bueno, veo que usted está muy informado sobre Cuba y como sabrá, hay ahora mismo una serie de demandas de médicos cubanos sobre la explotación que ejerce el régimen. ¿Usted cree que los médicos que trabajan para el régimen pueden llamarse esclavos? Totalmente, totalmente esclavo. Tienen una esclavitud primero psicológica. Es la primera esclavitud que tienen. Porque tienes rehenes en Cuba. Cuando te sales a trabajar fuera, tienes o a tu madre, o tienes a un hijo, o tienes a tu esposa. Y entonces, ¿por qué sales de Cuba? Realmente porque quieres ir a ayudar a otro país. En Cuba hay mucha gente que quiere ayudar. Los médicos tenemos vocación de ayudar, por lo general. Pero la gente sale de Cuba porque quiere buscar algo de dinero, porque quiere sobrevivir, porque quiere buscar algo para poderle traer a sus hijitos o a su esposa o a lo que sea, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo sabe perfectamente el gobierno. Entonces, ellos en Cuba tienen tus rehenes y tú eres su esclavito. Entonces vas a trabajar para ellos por una poquísima cantidad de dinero y ellos se van a llevar todos los beneficios. Y encima van a vender que están ayudando al mundo con nuestros médicos. Es una manipulación muy diabólica. El gobierno cubano, primero con Fidel Castro, que es el gran monstruo que ha destrozado ese país, lo ha destrozado, nos ha separado. Mira que los cubanos somos cercanos, que nos queremos y ha terminado dividiendo a la familia. Lo bueno es que nosotros, yo creo que en el fondo todos nos sentimos cubanos. Aunque siempre durante tantos años han tratado de demonizar, durante algunos años lo lograron, pero después la gente hablaba con su primo y se daba cuenta que era el mismo primo de toda la vida. Pues en el fondo los cubanos somos todos y seguimos siendo todo un mismo pueblo. Estamos en una diáspora terrible, estamos pagando el precio de la idolatría que se tuvo con Fidel Castro, porque la gente pensaban que era como si fuera Dios, ¿no? Lo pusieron en un sitio donde no había que ponerlo, no se podía ni decir que se había equivocado el comandante, porque era prácticamente una blasfemia, ¿no? Después de tantos años pudiendo haber ejercido la medicina fuera de Cuba, ¿en qué usted diría que radican las principales diferencias entre ser médico dentro de Cuba y ser médico fuera? Lo primero, los recursos a los que tienes acceso. Hacerse una resonancia magnética en Cuba, en mi época era impensable, o sea, prácticamente habían unas colas, y era en mi época, ahora nada. Entonces hay muchas pruebas que no se pueden hacer porque simplemente no están disponibles o hay una lista de espera de miles de pacientes y no te va a tocar jamás. Después es el acceso a la información médica aquí, aunque en Cuba ahora ya hay bastante información médica, primero hay que acceder a lo que voy a comer mañana y a lo que voy a traer a la casa. Y entonces, pues yo creo que aquí tenemos un poco más de tiempo, aunque trabajamos mucho y todas esas cosas, pero más tiempo de dedicar a estudiar, a actualizarnos. Y mira que en Cuba yo sé que hay compañeros que están preocupadísimos siempre por leer lo último y eso, pero también tienes que ir a luchar la vida, ¿no? Aquí la gente viene, se inserta en el sistema y yo creo que son muy buenos médicos, que hay médicos profesionales cubanos aquí magníficos. Muchísimas gracias, doctor, por este Ah, ratico. Muchísimas gracias por su tiempo, que sabemos que está en su trabajo en el Hospital Universitario de Salamanca. Gracias. encantado, encantado, Nadia. Pues nada, ha sido para mí un gusto de verdad.